Sí, por ti, la cortina de Friends que eligió nuestra invitada Gaby Vogel. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Bien? El micrófono, por favor, ¿sale bien? Vos sabés que estamos con problemitas con estudio nuevo, así que, viste, cuando una vez sacamos un auto nuevo con ella, hicimos 2 cuadras, empezó a largar humo por todos lados, y después nos dijeron que, sí, así como estábamos volvimos, lo queríamos a UPA, tenía 2 cuadras nada más, y resultó que nada, que lo habían hidrolavado, y era el vapor que con el motor se estaba manifestando, digamos. Bueno, Gaby, decime quién sos. Mirá, te voy a hacer la pregunta difícil, ¿quién sos? Y a partir de ahí vamos. Bueno, yo soy Gaby Vogel. Bien. Soy astróloga, ¿Ese soy es tu tarotista. nombre? ¿Eso es a lo que te dedicas? Ese es mi nombre, eso es a lo que me dedico. ¿Pero quién sos? ¿Quién soy? Bueno, soy una persona como todas las demás. Bien. Que por ahí tengo estos intereses que ahora están como, no sé si la palabra es de moda, pero sí mucho más conocidos que antes. Vigentes, sí. Y bueno, me dedico a esto. He tenido a lo largo de mi vida también otros trabajos que han compartido mi espacio-tiempo con esto, que es mi actividad de toda la vida. El tarot básicamente lo hago desde que soy muy chiquita. Y después me formé como astróloga cuando viví en Buenos Aires. Y me formé también en algunas técnicas de sanación, metafísica, todo complemento de lo que es la base de los lenguajes sagrados, ¿no? Como el tarot y la astrología. Y bueno, y hoy por hoy me dedico a eso, entre otras cosas. Y bueno, tengo distintas propuestas que las voy adaptando y las voy reformulando y reinventando a medida que la gente también va conociendo y me va pidiendo. Antes lo tuyo es 24/7, o sea, te dedicas prácticamente a esto. No me gusta decir esto como tratarlo así. Puse yo en las redes artes adivinatorias y vos medio que te reíste porque tal vez no sea la palabra justa, digamos, dijiste recién registros sagrados, perdón, que dijiste lenguajes sagrados. Lenguajes sagrados, perdóname. Contanos qué es, de qué trata. Bueno, un poco la astrología, el tarot, la cabalá, son distintos lenguajes. Cuando vos remitís, si yo me dedico a esto, sí, 24/7 me dedico a esto porque siempre mi cabeza está como pensando en estos temas. A la mañana tengo otro trabajo, soy niñera, qué lindo. Y bueno, eso lo hago hace poquito tiempo, me encanta también, pero bueno, mientras estoy en mi trabajo también siempre estoy conectada con este mundo, ¿no? De ver qué está pasando en el cielo. A ver, la astrología y el tarot son lenguajes, son medios, son herramientas que permiten decodificar cierta información. Sí. Están relacionados entre sí, no son lo mismo, pero tienen muchas analogías, es decir, en las cartas del tarot hay simbología y energía astrológica, y en los planetas y en los movimientos cósmicos hay arquetipos energéticos como los arcanos del tarot, por ejemplo. Entonces, bueno, yo a lo largo de los años, bueno, dedicándome a esto, tengo como una manera propia, digamos, en mis sesiones. Bueno, se puede consultar el tarot, se puede consultar la astrología, se pueden consultar ambas cosas juntas, pero siempre la mirada es integral. O sea, yo en una consulta, más allá de que me pidan un servicio puntual, obviamente utilizo todos los conocimientos que tengo, porque uno no puede hacer un recorte. Uno, una vez que sabe, que ve, que entiende, uno aplica, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Como hacer una bajada a la vida real. Si no, queda todo muy en el aire, ¿no? La información en sí misma, si después no tiene una bajada a la realidad, si la persona viene a la sesión y escucha y después no se lleva algo para trabajar consigo misma, no tiene mucho sentido. Eso es un poco la evolución de estas artes adivinatorias, que me encantó lo de artes, porque creo que sí es un arte. Yo tenía esa expresión es un ya arte. Hace mucho tiempo. Sí, totalmente. No sé si es real. Ahora, bueno, te voy a hacer una pregunta de bioquímico. Cuando vos haces una reacción, pones, por ejemplo, algo que está en pH, un pHímetro, eso deriva un color y viene el título, que uno lo estudia así, que se llama Fundamento del método. Fundamento del método, no, tal colorante a un pH 5 vira la longitud de onda. Bueno, entonces vamos por parte. Fundamento del método tarot.
o del lenguaje? Bueno, a ver, tengo para decirte, por ejemplo, fundamentos del método de la astrología, ¿no? Así como esto que vos planteás de la bioquímica es en base a la observación, ¿no? Es decir, bueno, a ver, mezclo esto con esto, tal color con tal color y me da tal color. Con la astrología pasa un poco lo mismo, es una cuestión de observación. De la observación se hace, digamos, la teoría en un punto, ¿no? Esto es, a ver, una ciencia milenaria que los antiguos escribían, ¿no? O investigaban el movimiento de los planetas y cómo influenciaban en la naturaleza, que es evidente, ¿no? Es evidente que cuando hay determinada luna la cosecha es mejor o la siembra es mejor, las mareas, bueno, ¿no? Y ahora también se está empezando a descubrir que hay otros planetas y otros cuerpos celestes que también tienen influencia. Entonces, ese sería el método. Yo creo que quedarnos en lo teórico, o sea, la astrología determinista, que es la más antigua, decía, bueno, si una persona, por ejemplo, tiene Saturno en la casa 7, nunca va a tener pareja. La astrología evolutiva, ¿qué dice hoy? Bueno, si una persona tiene Saturno en la casa 7, se van a observar dificultades en el ámbito de la pareja porque esa persona tiene que hacer una maestría en esa área de la vida. Entonces viene una persona al consultorio, uno no sabe nada de la persona, pero previamente vio la carta y uno le empieza a hablar a la persona. Y la persona se queda callada, ¿no? Y cuando uno hace 45 minutos que está hablando, le decís, bueno, esto es lo que yo preparé, vos qué me querés preguntar, ¿por qué venís acá? Y por todo eso que acabas de decir. Entonces ahí hay como un decir, bueno, si yo observo utilizando este lenguaje que a esta persona le están pasando determinadas cosas y esta persona me lo corrobora en una entrevista, a ver, observado en el tiempo. Sí, digamos, tenés como, no digo una prueba empírica, pero sí tenés una confirmación de que tu técnica y el fundamento del método puede llegar a funcionar. Lo que pasa, te lo he dicho, lo hago desde el pensamiento crítico. Por ejemplo, en el tema cartas natales, que según cómo estén determinados planetas, el día y en el minuto en que nací yo, eso determina de varias cosas. A ver, las fuerzas gravitatorias para mí ni llegan, o sea, ¿entendés que se hace difícil de entender para los cabeza dura como yo? No, ¿Vos qué dirías en ese caso? Mira, yo te lo explicaría de la siguiente manera. Nosotros somos energía, los planetas son energía, la plantita que tenemos acá al lado es energía, y todo lo que es energía está continuamente vibrando. Entonces, en el momento, en el instante en el que vos nacés, que vos bien lo decís, esos son los datos que un astrólogo necesita para hacer una carta natal, fecha, hora y lugar de nacimiento, los planetas están dispuestos de una determinada manera. Esa disposición planetaria vibra con una energía. Esa es la energía que vos tenés disponible para vivir tu vida. Que acá es donde yo voy a hacer la corrección, eso no determina nada. Eso abre un abanico de posibilidades y acá voy a meter otro bocadillo, que es porque yo creo que sí es un arte esto, pero no tiene mucho que ver con lo adivinatorio. ¿Por qué? Porque uno ve un código energético y uno dice, bueno, esta persona tiene tal energía y tal energía se puede desplegar así, 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 dependiendo de cómo la persona reaccione a su propia energía. Porque en el momento que nacemos empezamos a emitir y a recibir energía, a conectarnos con nuestro entorno. Y nuestra carta natal se empieza a hacer evidente. ¿Qué es nuestra carta natal? Nuestra propia energía, pero hay una reacción a la propia energía. ¿Quién es el que reacciona a la propia energía? El ego, la estructura de la personalidad que se fija en un punto y que va a vivir muchas veces una parte de la carta natal y la otra la va a proyectar. ¿A través de qué? Del destino, de los vínculos, de los acontecimientos de vida. Por eso no es que el destino nos sucede. El destino lo vamos construyendo en función de cómo nos vamos posicionando respecto de nuestra propia energía. Claro. Es un arte el poder percibir todas esas tenemos que escribir nosotros y de acuerdo a la tinta que hay pongamos, una energía disponible. Bueno, te tiro un centro. Lo que acabas de decir es muy de Nicolás Tesla, que dice, si vos querés entender el universo, estudia o entenderlo en términos de energía, frecuencia y vibración. Que también lo toma mucho el esoterismo, ¿viste? O sea, de alguna forma la frecuencia... La energía obviamente es, cualquiera que sabe física lo sabe, es el trabajo necesario para hacer algo, para mover un objeto o para ir de un punto al otro. La frecuencia es en la longitud de onda, el tiempo que lleva y en cuánto tiempo se hace y la magnitud de esa onda. Y la vibración es el impacto en lo material. Poco lo que
lo que acabas de decir. Pero me interesa eso, si nosotros intentamos estudiar el universo desde ahí y nosotros ya de alguna manera recibimos alguna energía, ¿se puede mejorar, canalizar, llevarla hacia otro punto? Como vos dijiste recién, bueno, yo entiendo esto, estudio, y digo, esta persona tiene mala vibra, para decirlo de alguna manera, por muchas cosas que le pasaron. ¿Siempre hay posibilidad de cambio? ¿Siempre? ¿O en algún punto decís, sí, con esto no puedo? ¿Te ha pasado? Mira, la posibilidad de cambio energéticamente la tenemos todos, pero como hoy en día está investigando la física cuántica, que ya creo que no está investigando, sino que ya es una certeza, la forma en la que observamos la realidad modifica la realidad. Entonces puede venir una persona a sesión y yo le muestro su energía y puedo inferir dónde está parada la persona en relación a esa energía, desde dónde esa persona se autopercibe, y yo le puedo mostrar las otras posibilidades que esa persona tiene de manifestar esa energía. Por ejemplo, si esa persona viene conflictuada, ¿de dónde viene ese patrón de conflicto? Supongamos que en las relaciones, comprender ese patrón, ver de dónde viene, entender la energía y mostrarle cuáles son las otras posibilidades de expresar esa misma energía sin que se conviertan en un drama en su vida. Ahora, esa persona sale de ahí y se vuelve a encontrar con el patrón porque es su código. ¿Cómo va a responder a eso después de la información que recibió? Sí, ya tiene un arma, ya tiene una posibilidad en base a lo charlado. Pero escapa lo que uno como astrólogo puede hacer por el otro, ¿no? O sea, claro, uno le muestra y cómo el otro lo observe, cómo el otro lo tome, pero siempre hay una posibilidad de ampliar la comprensión que tengo de quién soy y de poder integrar eso que en principio rechazo y manifiesto como destino. Y podríamos decir que, el karma y un montón de otras cosas que se dicen, que en realidad el karma es aprendizaje y claro, también lo creamos nosotros. Entonces no viene de ningún otro lado. Bueno, yo veo muchos vínculos con algunas lecturas que uno tiene que decir, bueno, vos decís aprendizaje y sí es... vos sabés que toda la teoría filosófica dice que nosotros en realidad somos, nuestra forma de vida es espiritual, básicamente. Caemos en un avatar de carbono, ahí nos meten adentro de un cuerpo con una amnesia de todo lo anterior, de manera tal de que lo que tenemos que hacer en este ciclo o en esta dimensión, vos hablaste de la física cuántica, y a mí un tema que me fascina es la teoría de las cuerdas, que habla de 11, 12 dimensiones, van por la 13, y lo que uno tiene que hacer es lograr aprendizajes para poder después pegar un salto, digamos, en esa calidad espiritual. Es como un Mario Bros. Claro, es como un Mario Bros. No es competitivo respecto de los demás, es evolutivo respecto de uno mismo. O sea, por eso digo que nunca hay que lamentarse lo que ya pasó o lo que uno hizo en otro momento, porque uno en el momento que lo hizo, si estaba convencido que en esa tenía que estar, aunque ahora me doy cuenta que esa misma energía la puedo vibrar distinto y es mejor, en ese momento estuvo bien que lo haya hecho de ese modo, ¿no? Claro. Entonces, la culpa acá siempre la dejamos de lado. Tratamos de mostrar desde la astrología o mismo con el tarot, porque, a ver, si querés que te dé el fundamento con respecto al tarot, también te puedo decir lo siguiente. ¿Qué tipo de tarot haces? Bueno, mi historia con el tarot es para otro programa, pero básicamente yo leo un tarot que se llama El arte de echar las cartas. Ese es mi tarot, que lo usé a partir de los 24 años. Ni el otro, uso el egipcio también. Empecé a leer el tarot a los 12 años con el tarot de Marsella, que es el más común de todos, pero no lo uso, aunque si lo tengo y está, lo puedo usar, pero no es el que yo uso. Y hoy en día he incorporado la consulta, por esto que te digo, ¿no? Por observar cómo realmente funciona, podríamos decir, entre comillas, un montón de oráculos, como runas vikingas y otros oráculos diversos que también los uso cuando voy a trabajar a eventos. Por ejemplo, ahora después de acá me voy a trabajar a una cena de amigas. Entonces, hoy en día uso muchas herramientas distintas, pero mi tarot de base de toda la vida es el mismo que usaba mi abuela, que se llama El arte de echar las cartas. Así se llama el mazo. Y no es muy común, pero bueno, es con el que yo más empatizo.
vos sabés que otro centro te voy a tirar. Al final te dije que íbamos a discutir, no, y no lo estamos logrando. Mercurio entró en Libra hoy, no podemos discutir, no, todo es conciliación. ¿Qué es que Mercurio entre en Libra? Mercurio que entre en Libra es muy bueno. Un escándalo por unos dineros de nuestro presidente. Pero, bueno, pero a ver, pasó? Mercurio en Libra favorece las comunicaciones, los acuerdos, las nuevas formas de comunicar, escuchar a otros y poder ver las cosas desde otro lugar, tener una mayor perspectiva, claridad. Todo eso favorece Mercurio en Libra, tiene muy buenas alineaciones con los planetas transpersonales en estos días, entonces todo lo que tiene que ver con establecer acuerdos, cambiar la manera en la que nos comunicamos, estar atentos y estar conscientes y captar en cada pequeña cosa los detalles y los mensajes que nos van a ir llegando de a por dónde y a por cuáles son las decisiones que tenemos que ir y qué estamos dispuestos a negociar y qué no en esas decisiones, ¿no? Ya sea que involucren a otros o que sean decisiones que nos involucran solamente a nosotros, ¿no? Viste, cuando una vez dice, bueno, voy a empezar el gimnasio y tengo que negociar, no sé, 1 hora de siesta, ¿lo negocio, no lo negocio? ¿Soy capaz? Digo, llevándolo a la vida cotidiana, ¿no? Pues si no queda todo como muy en el aire. Lo decimos así porque empecé el gimnasio. Mira, bueno, ahí todos Adriel, grande picadora. Vamos todo. Pero sí, no, es toda una decisión. Parece que no, pero es toda una decisión. Eso a nivel, bueno, el centro que te iba a tirar, que al final no lo hice, que bueno, se sabe que Carl Jung usaba tarot. No está comprobado que lo haya usado directamente en la clínica, pero en su terapia, y él mismo lo usaba bastante. Yo lo veo así, perdón, y te voy a decir y te pido que me lo refutes si estás mal. Yo creo que la gente se manifiesta, ¿sí? Emite energía, es inevitable, que hay gente más sensible que otras para captar esa energía, para entenderlo, y que a partir de ahí, con la experiencia y el estudio, porque hay que estudiar mucho, realmente es complicada, a partir de ahí la experiencia, vos o cualquiera decodifica mucho mejor y lee al otro y se lo puede devolver, muy parecido al psicoanálisis en ese punto, y con esa devolución la persona reflexiona o no, ve algo que capaz que para él o para ella no lo está viendo, y si suma está todo bien. Estoy muy alejado de, o sea, yo más de creer que los planetas, más de creer que las cartas o que la cosa milenaria, parece una pavada, pero yo creo en las energías, ¿viste? O sea, creo en eso, creo en la posibilidad de transmitir ciertas cosas, y creo que hay gente que está en este plano, pero por ahí va como un poquito más adelante y tiene otra sensibilidad y puede decodificar eso. O me volví muy esotérico. No, está perfecto lo que vos decís. Vuelvo a lo mismo, todo es energía, usamos una herramienta para esa decodificación. Lo que vos decís es muy cierto. Sensibilidad tenemos todos, porque todos tenemos a Neptuno en nuestra carta natal, por decirlo en lenguaje astrológico, ¿no? Hay personas que tenemos mayor apertura a ese mundo por distintas cuestiones, por un contexto del que venimos, como me pasó a mí, o por curiosidad misma, ¿no? Porque yo me sé desde muy chiquita una persona curiosa sobre esto. Sí, me contaste que un poco todo esto lo heredaste, esta inquietud de tu abuela. Sí, pero yo fui mucho más lejos de lo que ella fue, porque ni siquiera se podía dedicar. Era como, a mí siempre me atrapó este mundo, siempre me atrajo. De chica yo tenía otro tipo de percepciones que tenían que ver con, no sé, escuchar cosas, o sea, percibir cosas. Obviamente que, como vos decís, tiene mucho que ver con el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque trabaja sobre los arquetipos y las funciones de la psiquis. Tanto la astrología como el tarot. Los arquetipos del tarot son distintas fases de la evolución de la conciencia. Las cartitas del tarot con las figuritas que todos vemos, ¿no? Entonces, uno en una sesión, teniendo este canal de comunicación sutil abierto, ¿no? Por entrenamiento, como decís vos, ¿no? Porque uno en el correr del tiempo se va entrenando, y esto es como todo, es un hábito y es una práctica, ¿no? O sea, si yo tengo un mazo de cartas de tarot y no lo uso, y no despierto la intuición. Es confiar en uno, es un trabajo diario, de todos los días, y uno obviamente puede ayudar a las personas. Tiene muchas más intervenciones que las que podría tener un psicoanálisis, el psicoanálisis puro y ortodoxo, que yo amo. De hecho, yo voy al psicoanalista casi que de toda mi vida, y con mi psicoanalista yo hablo cosas de astrología, le llevo cosas de mi carta, de cosas que estoy atravesando por tránsitos planetarios y demás, y ella es súper abierta con eso.
porque se da cuenta que hay realidad ahí. A ver, cuando yo empecé a estudiar astrología, en 2 años que estudié, son 4 la carrera, pero los primeros 2 años me di cuenta de un montón de cosas que, o sea, me bajaban fichas de cosas que me había llevado 10 años en terapia de codificar. Claro. Y no digo que una cosa sea mejor que la otra, porque incluso yo, después de una sesión de tarot o ante una consulta astrológica, siempre le pregunto a la persona si está haciendo alguna terapia, ¿no? Que le acompañe esto. todo lo que se va despertando a partir de esto, ¿no? No es que una cosa va a reemplazar a la otra, o sea, No, vos vas abrir a las puertas. Claro, pero después hay que gestionar lo cual. que aparece ahí. Entonces es buenísimo cuando una persona viene al tarotista o viene a la consulta astrológica o hace un taller de armonización o algo, pero después se compromete con su trabajo personal y está acompañado por alguien que puede, ¿no? guiarlo en su gestión emocional. Para eso están los psicólogos, ¿no? Claro. Porque tienen una formación más profunda en lo que es la gestión emocional que nosotros los astrólogos por ahí la podemos tener si hacemos algo extra, pero no estamos enfocados en eso, ¿no? Entonces yo respeto muchísimo y recomiendo muchísimo siempre hacer terapia. Sí, está bien. Ayudarse a sí mismo con un tercero, porque a veces o un segundo, necesitas un bastón para eso. Te llevo a un terreno también científico. Epidemiología de la consulta, mirá lo que te voy a decir. ¿Cuál es? Me frunciste el ceño porque es un término muy de mi ciencia, de salud pública. ¿Cuál es el motivo de la consulta más común? No el diagnóstico o a lo que llevas o que abrís, o sea, se te sientan y le decís, Juan, ¿por qué viniste? O no sé cómo iniciarás tu consulta. ¿Qué es lo que más notas en la gente? Bueno, por lo cual necesita de tus servicios. Lo que yo más noto en la gente es gente que está como muy desenfocada de lo que verdaderamente desea hacer, porque está como atrapada, ¿no? Gente que, por ejemplo, no se anima a cambiar de trabajo, que por ahí tiene algo que es un talento y no lo puede ver como tal, muchos temas que tienen que ver con los vínculos, obviamente, y que remiten a cuestiones de la autovaloración, de no poder poner límites, muchas cuestiones que tienen que ver con lo laboral y esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene mi vida más allá de, bueno, trabajar y cuando me doy cuenta que la vida no es lo que me contaron, que suele pasar entre los 38 y los 42 años, ¿no? Que los astrólogos llamamos la crisis de los 40, ahí hay como un topic de gente que viene todo el tiempo, ¿no? A ver qué le está pasando, que no se siente sí mismo, ¿no? Que lo que le gustaba no le gusta, que se quiere separar, que quiere cambiar de laburo, o que está viviendo grandes transformaciones sin llegar a extremos, ¿no? No necesariamente me tengo que separar para que la relación se transforme y mute. Sí, sí. Entonces, mucho eso, trabajo, pareja, sentido de la vida, para dónde voy, qué puedo hacer con mi no vida. Dijiste la palabra, por ejemplo, economía, que obviamente hoy día crisis económica en general es común a todos, pero la gente se siente frustrada en general con su vida, con, como vos decís, el cuento que le vendieron, lo que pensó de sí mismo y la distancia que hay entre el ideal y es que la cuestión económica está muy hilvanada del tema trabajo y profesión, ¿no? Porque son las menos las personas que están becadas en la vida y que pueden prescindir de eso y que por ahí traen algún igual problema. Conozco bastante gente de muchísimo dinero muy frustrada. También. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, por eso digo. Absolutamente. Y gente que por ahí está en otra condición y que tiene una vida mucho más difícil en otros aspectos, que está mucho más realizada también, porque se entendió, comprendió y aunque no va por el paradigma que le vendieron del éxito, se siente pleno con su vida y con lo que eligió, claro, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, atraviesa mucho a las personas esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida más allá de lo que nos contaron, ¿no? Porque ahí hay como una búsqueda muy personal, que es esto que es, ¿cuál es tu propósito en la vida? Como si fuese un objeto que tenemos que encontrar. Sí, sí. O un lugar a donde tenés que llegar. Lugar no, y el propósito y el ser se van construyendo en el minuto a minuto. No somos nada, somos lo que vamos siendo, ¿no? Un poco lo que decíamos vibrando, recién. como decís vos, vibrando y generando. Tenés inmanencia en la cual tenés que entender lo que te pasa para ir creciendo y si no, volvés para atrás, como el juego de la boca. ¿No? Nunca les pasó, porque esto más allá del pensamiento mágico, que yo vivo en esa frecuencia, pero nunca les pasó que pensaron algo y al toque pasó, pensaron en una persona y al toque lo llamó, se imaginaron que una situación podía darse de determinada manera suerte y esto sucedió. Este programa no sale en Barcelona, donde vive mi hija mayor, pero a mí me pasa con mi hija menor.
Ajá. que vive en Nueva Zelanda. Y digo, uy, María, suena el teléfono, María. ¿Y vos qué crees que es eso? Energía que se está moviendo. Obvio. Sí. Están vinculando ahí, ¿no? Entonces, a ver... Te voy a decir una frase científica. La magia es ciencia que todavía no se descubrió. Puede ser. Muchas veces decimos, a ver, como vos mencionaste la física cuántica. Creo que esa es la magia, esa es la ciencia que refieren que no se descubrió. Es darnos cuenta que somos capaces de crear si logramos vibrar en determinado modo para crear en coherencia con eso que estamos vibrando, ¿no? Entonces, cuando te dicen cambia la vibración, cambia la onda, es real que si cambias la vibración y cambias la onda, la cosa se empieza a mover hacia otro lado. Pero bueno, está la tendencia que tenemos todos a volver al patrón de base, que es sobre lo que trabajan también las terapias, ¿no? Desarmar el patrón de base para que la persona pueda encontrar un ser más pleno. Claro. Pero bueno, ¿tus redes sociales, Gaby? GabyVogel.astrología y tarot. Ese es mi Instagram y eso te lleva para todos lados, al catálogo, al WhatsApp, al Facebook y demás. Y si no, nos buscan como Media Neurona Comunica y Gaby Vogel es ahora amiga nuestra. Bien. Te voy a volver a invitar porque me quedó algo muy pendiente que es la astrología macro. Viste que a veces mundial, dicen, la mundial, me encanta. Mundial, dale, eso, exacto. Así que te voy a invitar especialmente para eso. Muchísimas gracias por venir. ¿Estuviste cómodo? ¿Te incomodé o más o menos? Me sentí muy bien, muy cómoda. Quiero saber, pues no me puedo ir de acá sin hacerte esta pregunta, ¿de qué signo sos? De Leo. Ah, muy bien. De Leo, del 20 de agosto con ascendente en Escorpio. ¡Apa! Bueno, bien. Eso es lo que Capricornio, Leo, buena dupla. Yo soy Capricornio, así que nos veremos la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta mañana a todos. Volvemos en Media Neurona, 19 horas especiales. Gracias a Lorena Misevich, mi amor, que está acá sentado al lado mío.